Buenas noches, un gozo estar aquí con ustedes. Qué lindo tiempo de testimonio y de adoración. Me encanta, me siento en casa. Me quedo. Precioso. El pueblo de Dios, he tenido el privilegio de en estos años de ministerio ir a muchos lugares del mundo. Incluso estar en una iglesia donde yo no entendía ni una sola palabra. Pero sentía la presencia de Dios. Así es nuestro Dios. Me gusta siempre presentar primero a mi familia, que es mi primer campo misionero, mi primera responsabilidad y una gran bendición. Si me ayudan con la proyección, ahí están. Primero, obviamente, mi esposa, Elba, es de Puerto Rico. Nos conocimos, como se mencionó en mi biografía en OM, que también Operación Movilización también es conocida como Operación Matrimonio. Así que hay una serie de candidatos por ahí que estoy reclutando para OM. Ella es de Puerto Rico, nos conocimos ahí y servimos por varios años hasta que empezamos una relación y nos casamos en Brasil y tuvimos 2 hijos ahí, los 2 mayores. Lucas estudió aviación misionera, actualmente es mecánico de aviones y está en un ministerio bivocacional trabajando en Nueva York para alcanzar a hindúes allí. El segundo, Esteban, estudió agronomía, va a empezar un estudio nuevo en los próximos meses y la pequeña nació en Turquía. Ahí nosotros servimos 7 años en un proyecto de plantación de iglesias. Estudió desarrollo socioeconómico y está trabajando en eso, apoyando a cooperativas agrícolas en diferentes lugares del mundo. De hecho, estuvo en Perú hace par de años visitando algunas de esas entidades. Así que doy gracias a Dios por mi hermosa familia y por la bendición de servir juntos al Señor. Crecieron en Turquía, ya no hablan porque los niños aprenden rápido, pero también se olvidan rápido un idioma si no lo usan, ¿verdad? Ellos hablaban mejor que nosotros, nos corregían, pero después empezaron a estudiar en español y crecieron en eso, y luego el inglés, y ahora dominan esos idiomas. Mi hija ya ha estudiado también el francés, habla bastante bien el francés. En esta noche, y me alegra que estén aquí, esto está lleno. Así que maravilloso ver cómo ustedes con perseverancia han estado acompañando este congreso. Una iglesia según el corazón de Dios, una iglesia con un corazón misionero, es una iglesia que da testimonio. Me encanta el pasaje que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando. De hecho, todo el libro de Hechos es un libro espectacular. Yo he estado leyendo la Biblia en orden cronológico. No sé cuántos han escuchado de que puedes buscarte un programa que te va mostrando el orden cronológico de la Biblia. Los libros que tenemos nosotros en la Biblia están organizados en otro formato. Están en formato de tipo de libros. Están los deuterocanónicos, los libros de Moisés, los históricos, ¿verdad? Están los libros proféticos, están los libros poéticos, están los libros de los profetas menores, después están los evangelios, después están los libros de los apóstoles, están las cartas de Pablo, y así va la Biblia, ¿no? Pero si buscas un orden cronológico es un poco distinto y te ayuda a ubicarte, porque lees porciones, por ejemplo, de crónicas, de primera, segunda crónicas o de reyes, y al mismo tiempo lees un salmo de David o un salmo de cualquiera de los salmistas que fue escrito en aquel periodo de la historia. Y así vas leyendo, ¿no? Una de las cosas que he descubierto es que hay muchas más referencias en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento de lo que pensamos. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver que dice, ¿verdad? Como dijo el profeta Isaías o como dijo el profeta Daniel, y ahí escribe una cita refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero vas leyendo el Antiguo Testamento y vas encontrando un hilo histórico
Y cuando llegas al Nuevo Testamento dices, el hilo histórico sigue, está aquí. Hay afirmaciones, Jesús hace muchas afirmaciones que de inmediato el pueblo de Israel entendía de qué era que estaba hablando, porque tenían el hilo histórico de la cosa. Así que hoy vamos a hablar de Hechos. Les voy a hablar un poquito de varias porciones de Hechos y vamos a tocar el tema de que la iglesia que tiene un corazón misionero es una iglesia que da testimonio. Hechos 11, versículo 26. Si quieren, abran sus Biblias o sus aparatos, sus teléfonos. Damos gracias a Dios por las herramientas que tenemos hoy día, ¿verdad? Que nos permiten llevar la Biblia en muchas formas, incluyendo electrónicamente. Ahí está el pasaje. Dice, y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Oye, todo un año reuniéndose y estudiando la Biblia. Eso me suena espectacular. Me suena espectacular. Y luego dice, ¿cuál fue el resultado? La gente estudiando, la gente aprendiendo, la gente creciendo, la gente siendo tocada, la gente siendo enseñada y transformada. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Este es un momento histórico. Este es un momento muy grande de la historia del pueblo de Dios. Su testimonio fue notable. La gente pudo percibir que algo estaba pasando en ese grupo. Y les pusieron nombre y apellido. Les llamaron cristianos. ¿Y por qué digo nombre y apellido? Porque cristianos viene de Cristo. Llanos es el apellido que significa esclavo de o que pertenece a. Así que ellos eran los que eran de Cristo, los que eran de Cristo, cristianos. ¿Qué estaba pasando allí en aquel momento? Quiero pintar un cuadro un poquito más amplio de la realidad, de lo que estaba ocurriendo allí, de ese hecho histórico que estaba ocurriendo allí. La promesa y el plan de Dios expresados por boca de Jesús a esos mismos discípulos se estaba cumpliendo allí en aquel momento literalmente. Porque Jesús había dicho, yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Esa gente estaba en un tiempo dramático dentro del poderoso imperio romano, dando testimonio, y fueron llamados cristianos. Recibieron nombre y apellido, como ya dijimos, y la iglesia empezó a ser visible, empezó a destacarse en medio de la comunidad. Eso era el cumplimiento de esas palabras de Jesús. ¿Cuándo fue que ocurrieron esas palabras de Jesús? Vamos a hacer un repaso. Jesús cierto día, luego de haber caminado con los discípulos desde allá de Jerusalén, del sur de Israel, hasta casi las fronteras del norte de Israel, a un lugar llamado Cesarea de Filipos, le hizo una pregunta a sus discípulos. Es una pregunta muy importante. También es una pregunta histórica. Es el momento en que lo que acabamos de decir se afirma de parte de Jesús, sale de los labios de Jesús, esa afirmación totalmente nueva, que debe haber sonado como una locura para los discípulos. ¿De qué está hablando? Jesús le pregunta a los discípulos, dice, por ahí, ¿qué dicen la gente que yo soy? ¿Qué han escuchado por ahí? Y los discípulos le contestan lo que habían escuchado. Lo que habían escuchado era que él era uno de los profetas, que posiblemente era Juan el Bautista que había resucitado. O sea, la gente no tenía las cosas muy claras. Pero entonces viene una pregunta más importante aún, y es una pregunta para mí, para ti, para cada uno de los que no llamamos de Cristo, cristianos. Es una pregunta que hemos tenido que contestar, o que tenemos que seguir contestando, o que vamos a tener que contestar. Y la pregunta es, ¿quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes
que yo soy? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta del Evangelio. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Y quién iba a contestar la pregunta? ¿Qué piensan? ¿Quién? Sí, pero ¿quién iba a contestar la pregunta? Pedro. Pedro tenía siempre mucho ímpetu, ¿verdad? Mucho entusiasmo, estaba siempre listo para hacer algo, decir algo. Y yo me gozo, ¿verdad? Él se metió no sé cómo dicen ustedes en Perú, pero se metió las patas en la boca muchas veces, ¿verdad? Se metió en problemas por ser tan rápido en decir las cosas, pero dijo una verdad inmensa. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tanto era grande que Jesús le dijo, bendito eres porque no te lo ha revelado sangre y carne, sino que el Espíritu de Dios te lo ha revelado. Y es en ese cuadro, es en ese momento, es ante esa realidad de sus discípulos confrontados con esa importantísima pregunta, luego de un tiempo de caminar con Jesús, caminar mucho, caminar y caminar de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, que Jesús hace esta afirmación: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora tenemos el cuadro, ahora sabemos de lo que estamos hablando, ahora entendemos la perspectiva. Eso es poderoso. Es importante entender que tú y yo nos reunimos hoy aquí como cristianos, como de Cristo, como de la iglesia de Cristo. Estamos inmersos en esa historia, porque esa historia continúa. Y esa misma pregunta que Jesús les hizo y esa misma afirmación que Jesús les hizo se está cumpliendo allá, como escuchamos esta noche los testimonios aquí de los hermanos. Se está cumpliendo aquí, se está cumpliendo en Perú y ya como dijimos, se está cumpliendo en el mundo. Porque la iglesia que tiene un corazón, según el corazón de Dios, un corazón misionero, es una iglesia que da testimonio. El apóstol Pablo, que en este momento no era apóstol, era un aprendiz que Bernabé lo había ido a buscar a Tarso, su ciudad, después de haberse encontrado con Cristo en el camino de Damasco. Casi murió, perseguido allí mismo de arranque. Fue a vivir a su ciudad por un tiempo y Bernabé lo fue a buscar y lo trajo a Antioquía para introducirlo allí al ministerio, a la iglesia. Más adelante Pablo, escribiendo a los de la iglesia en Éfeso, dice: y todo sometió bajo sus pies, y Cristo, cabeza de todas las cosas, Cristo el cabeza de la iglesia. Así que Pablo estaba muy convencido del poder de Dios en la iglesia y de que esta iglesia es una iglesia poderosa en el mundo porque está bajo Cristo. Tiene el poder de Cristo para anunciar el evangelio al mundo. Más adelante en Corintios 2:14 escribió: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. La iglesia, una iglesia que da testimonio al mundo. Ahora quisiera, antes de hablar un poquito más sobre detalles de esa iglesia que da testimonio al mundo, hablar un poquito de quién escribió este libro, porque es bien importante eso. Eso es un aspecto bien importante de lo que estamos leyendo aquí en esta noche. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Fue Lucas. Y él escribió no solo un libro, 2 libros. Escribió el Evangelio de Lucas y luego escribió el libro de Hechos. Los estudiosos dicen que era solo un libro en 2 partes. Él escribió, hizo sus estudios, como él mismo dice en la introducción en Lucas, luego en la introducción en Hechos, él estuvo pesquisando, analizando, estudiando y luego escribió todo lo que encontró. Ahora, este es un hombre que por lo tanto no había caminado con Jesús.
pero sí caminó con los apóstoles, sí caminó con ellos en esta historia de la iglesia. Y este hombre que se entiende que ni siquiera era judío, nos entrega la primera historia de la iglesia, los 30 primeros años de la historia de la iglesia, los escribieron este hombre llamado Lucas, que ni siquiera era judío. De hecho, el único autor de un libro del Nuevo Testamento que no era judío fue Lucas. Algo espectacular. A mí me parece impresionante que Dios haya tomado a este hombre para entregarnos este libro, esta historia tan importante, que es el cumplimiento de las palabras de Cristo. Y es hermoso como él con detalle, con riqueza de detalle, con su ciencia, porque según Pablo él era médico, lo llama médico amado, él recoge la información y la va narrando, porque empieza desde los momentos finales de la vida de Jesús, sus instrucciones a los discípulos, dijo, pero esperen en Jerusalén, permanezcan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y después me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Narra esa espera del Espíritu Santo y narra el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Luego habla de los primeros sermones de Pedro. Este hombre sencillo, un pescador, con tanto ardor y con tanto poder, con tanta unción y presencia del Espíritu Santo, predica 2 veces y 5,000 personas se convierten. Habla de la formación de esa primera comunidad, habla de la sanidad del cojo a la puerta del templo y cómo eso empieza a provocar a los líderes religiosos de la época. Ellos empiezan a cuestionar, ¿y quiénes son estos? ¿Verdad? Y habla de los primeros eventos de tensión con esos líderes religiosos, de la cárcel donde metieron los apóstoles, de los azotes, de las prisiones, de la persecución. Y justamente ahí es que entramos a este pasaje que leímos, a la iglesia de Antioquía. Encontramos ahí una iglesia de inmigrantes forzados. Esa es la iglesia de Antioquía. No era una iglesia muy bonita, fue plantada, que compraron un terreno, que diseñaron el edificio, que soñaron todo muy bonito, que planificaron, informaron todo un proyecto, enviaron equipos adelante para planificar. No. Tuvieron que salir corriendo y mientras iban corriendo iban compartiendo el evangelio, como leímos, como se lee en ese pasaje. Les invito más adelante, no lo haremos ahora, a que lean el pasaje de los versículos 19 al 30 del capítulo 11 y ahí van a encontrar mucho de lo que les voy a mencionar en esta noche. Ahora, para mí, iglesia que da testimonio, y eso que estoy leyendo aquí me suena muy parecido a algo que estamos viendo hoy. No sé si les suena cuando prenden su televisión, su televisor y ven las noticias o cuando escuchan un poco de información aquí en la iglesia sobre cosas del campo misionero, del trabajo misionero. Si eso de la persecución y eso de los inmigrantes forzados les suena. ¿No les suena? No está pasando, no estamos viendo eso nosotros con nuestros ojos y nuestros espejuelos, escuchando con nuestros oídos. Déjenme decirles, el domingo me tocó ir, de hecho, sábado me tocó viajar a Cajamarca. ¿Y saben qué escuché en el aeropuerto? Ucranianos. Mis hermanos, yo creo, a mí me encantaría escuchar un aleluya y un gloria a Dios. Imagínense ustedes si esos hermanos ucranianos vienen para acá y plantan una iglesia ucraniana aquí. Ustedes van a ver cosas hermosas. Yo he estado en la iglesia ucraniana y entendí solo 2 palabras. Slovo Bodo, que quiere decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Una iglesia maravillosa, poderosa. Dios está esparciendo a esa gente por el mundo y está haciendo cosas espectaculares. ¿Saben que la mayor iglesia que hay en Europa hoy fue plantada por africanos? Y ahí se están convirtiendo muchos europeos. Es más, ex musulmanes están plantando iglesias en Europa y los europeos se están convirtiendo.
Aleluya. Estamos viendo eso. La iglesia está dando testimonio y Dios está haciendo cosas hermosas en el mundo a través de su pueblo, de la iglesia. Ahora, ¿cómo es esa iglesia? Vamos ahora a hablar un poquito, es breve, sobre qué características tiene esa iglesia que da testimonio. Número 1, es una iglesia sensible al poder del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. Una iglesia sensible al mover del Espíritu Santo. Cuando tú lees ese versículo que tomamos para esta noche y dice que ellos se reunieron por todo un año y enseñaron a mucha gente, yo pienso que eso no podía haber pasado si no fuera que el Espíritu Santo les hubiera fortalecido y guiado, les hubiera instruido, les hubiera mostrado, mira, es importante que pasen tiempo estudiando la palabra de Dios y conociendo a Dios, conociendo a Cristo. Escucharon la voz del Espíritu Santo y se pusieron a trabajar y a enseñar. Y eso transformó los corazones. Y fue eso que permitió que fueran notados, notables, y fueron por primera vez llamados cristianos. Mi esposa y yo hemos desarrollado una costumbre de a lo largo del año separamos 1 o 2 libros y los vamos leyendo juntos. Es muy rico porque entonces leemos y después conversamos y es una experiencia espectacular. Y uno de los libros que estamos leyendo todavía, es un libro escrito por Jim Cymbala. Jim Cymbala es el fundador de una iglesia famosa en el mundo llamada Brooklyn Tabernacle. Es esta iglesia que está en un barrio de Nueva York llamado Brooklyn, que es un barrio caliente. ¿Han escuchado de Nicky Cruz? ¿Verdad? Pues ese hombre en su tiempo, metido en muchos problemas, ahí vivía y ahí se convirtió y ahí fue transformado y ha dado testimonio de su transformación. Pues Jim Cymbala, en ese librito que estamos leyendo, voy a contarles una sola historia, que a mí me habla un poco de eso, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Jim es el fundador de la iglesia y es pastor principal, pero tiene un equipo pastoral. Y un miembro de su equipo pastoral vino un día y le dijo, pastor, yo creo que nosotros deberíamos tener en esta iglesia un equipo de intercesión que mientras hay un servicio y va a haber una predicación y van a invitar a la gente a recibir a Cristo, haya gente intercediendo durante todo el servicio. Y él, como que eso le sonaba un poquito nuevo, diferente, como que un poquito inseguro todavía. Dijo, está bien, vamos a hacerlo, implementenlo, busquen su equipo y empiecen. Y empezaron. Y la historia que él narra relacionada a esa situación en particular que pasó en su iglesia, es ese mover del Espíritu Santo, digamos, poniendo esa intención en el corazón de su equipo pastoral, es que un día él estaba en su oficina todavía, preparándose para bajar para el servicio, y el edificio tiene esos sistemas de ventilación, de calefacción. Entonces, de una sala del edificio a otra sala, a veces se puede escuchar lo que están diciendo por esos ductos, ¿no? Y él estaba allá en su oficina y escucha que allá en la sala de oración una hermana dice, Señor, protégelo. Él no entendió nada, no sabía por qué estaba haciendo esa oración y por qué, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. Y él baja para el servicio, se prepara, sube al púlpito, empieza a predicar, termina la predicación, se hace un llamado y entonces se para al lado en el altar con los ojos cerrados. Y mientras él está allí con los ojos cerrados, un hombre se levanta allá de atrás del templo con un arma en la mano, con una pistola en la mano, apuntado al pastor y va caminando hacia el púlpito, poco a poco. Y están los sugieres, no sé qué. Pastor, pregúnteles qué es lo que ellos harían si eso pasara aquí en la iglesia. No sabían qué hacer, obviamente. Nadie sabía qué hacer en aquella situación. Su esposa era música y pianista y estaba tocando el piano. Vio y quedó espantada, pero Dios le dio como que el entendimiento de que siguiera tocando. El hombre subió, se acercó, subió al altar y Jim no se dio cuenta, él estaba con los ojos cerrados todavía. El hombre se acerca, no va hacia él, sino que viene al púlpito, pone el arma ahí y ahí es que Jim escucha un ruido, abre los ojos,
Veo un hombre ahí al frente poniendo un arma en el púlpito y el hombre dice, no se preocupen, yo no vine a matar al pastor, pero yo sí iba a matar a una persona esta noche. Pero Dios me trajo aquí, he escuchado su mensaje, quiero entregar mi arma y quiero entregar mi vida a Cristo. Aleluya. Es una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. Pero también es una iglesia que activamente alcanza a los que no conocen a Cristo. Mientras va creciendo, mientras va aprendiendo, mientras el Espíritu Santo se va moviendo, una iglesia que recibe este nombre único, ese nombre especial, ese nombre atado al mismo carácter de su dueño, de su Señor, de su fundador, de Cristo, es una iglesia que llega a los que necesitan conocerlo. Es una iglesia que hace planes, que está activa, que de alguna forma dice intencionalmente, vamos a alcanzar a aquel que necesite el evangelio. Vamos a ir allá, a aquel barrio, a aquel lugar, a aquella escuela, donde sea, donde haya necesidad de que la gente escuche el evangelio. Esa es una iglesia que da testimonio porque activamente sale a alcanzar a los no alcanzados. Yo sé que ustedes aquí tienen circunstancias diversas en el país donde hay miles de oportunidades, muchas oportunidades para presentar el evangelio, ¿no? Las situaciones dramáticas que pasan a veces en los países son una gran oportunidad. Y yo viví 21 años en Puerto Rico, de ahí es mi esposa, y yo viví un par de huracanes que ustedes a lo mejor han visto en las noticias. Los huracanes son terribles, destruyen muchas cosas. Yo he visto, hermanos, un edificio de acero con una columna de este espesor de acero doblado, como si fuera papel. Ese es el poder de un huracán. En 2017 pasó María, que fue un huracán terrible en Puerto Rico. Nosotros estuvimos sin luz 3 meses. Y mucha gente estuvo 4, 5, 6 meses, 9 meses sin luz. Todavía están arreglando desde el 2017 algunas de las cosas que se dañaron. Pero lo importante eran las vidas que estaban necesitadas, tanto del alimento espiritual como del alimento físico. Y circuló la noticia de que había instituciones que estaban donando alimentos, que estaban buscando quién pudiera distribuir los alimentos, porque era mucha gente que necesitaba, entonces necesitaban manos, necesitaban gente para distribuir. Y muchas iglesias se apuntaron, y es lo que hacían, es que te enviaban un contenedor lleno de comida, era un contenedor refrigerado, por lo tanto había que abrir y distribuir todo en algunas horas. Entonces mucha gente había que organizar, se formaba mucha fila, mucha gente venía a buscar, y entonces era un trabajo intenso que había que hacer, ¿no? Pero un trabajo muy lindo, limpiando las calles, limpiando los patios de la gente, arreglando escuelas, muchas hermosas oportunidades para dar testimonio del evangelio, del amor de Dios al mundo. Hay que estar listos, hay que estar con las antenitas prendidas arriba, y así que surge una oportunidad. Esa iglesia que da testimonio es una iglesia que alcanza a los que no conocen a Cristo. En tercer lugar, una iglesia que da testimonio es una iglesia que estudia y enseña el evangelio. Porque si no estudiamos y no enseñamos el evangelio, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿De quién vamos a hablar? ¿Con qué convicción vamos a hablar? ¿Con qué autoridad vamos a hablar? ¿Saben qué? A lo largo, bueno, y otra vez, ¿verdad? Una iglesia que se reúne todo un año y enseña a mucha gente, es una iglesia que hace justamente eso, estudia y enseña con convicción. Déjenme añadir eso, es estudiar y enseñar la palabra de Dios con convicción. ¿De qué palabra es esa? ¿Con qué autoridad tiene esa palabra? ¿Cuál es la veracidad? Esa es una palabra verdadera, confiable, real. Porque déjenme decirles, a lo largo de la historia ha habido muchas iglesias,
muchas naciones, muchos gobiernos, muchas universidades, muchos grupos que han cuestionado la veracidad de la palabra de Dios. Y cuando eso empieza, no dura mucho, dura poco, las cosas no van a andar muy bien. No se puede enseñar aquello en lo que no se cree. No se puede dar testimonio de un evangelio más o menos, mitad del evangelio. Yo creo la mitad más o menos. No. Ahora, déjenme decirles, eso es una realidad que todos nosotros tenemos que enfrentarnos. Todos nosotros tenemos que analizar un día, puede ser incluso después de haber contestado, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Un día puedes estar cara a cara con la pregunta, ¿creo o no creo lo que está escrito en este libro? ¿Confío o no confío? ¿Es la verdadera palabra de Dios o no es la verdadera palabra de Dios? Puedo salir al mundo y cuando me hacen preguntas allá en el trabajo, yo puedo decir, yo sí creo, aunque no sepa contestar tu pregunta, yo sí creo que es la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Si tienes esas preguntas, este hombre estuvo también en esa situación. ¿Saben quién es, verdad? Billy Graham. ¿Saben lo que le pasó una vez? Y hay un documental sobre esa historia. Él tenía un compañero, una persona que era evangelista junto con él en su ministerio. Y esa persona le pasó exactamente eso. Perdió la convicción de que la Biblia era la palabra de Dios. Y Billy Graham escribió, contando esa historia, dijo, en esos días estaba pasando por un conflicto interior muy grande por un comentario de mi colega de ministerio que había dicho que mi visión de las Escrituras era muy estrecha y que eso terminaría perjudicando la evangelización del mundo. Entonces dice, después de la escena me retiré a mis aposentos y leí de nuevo los pasajes bíblicos que hablan de su autoridad. Recordé los pasajes de los profetas bíblicos que dijeron, la palabra del Señor vino a mí. O así dice el Señor. Más de 2000 veces la Biblia utiliza esas expresiones. Medité en la actitud de Cristo, que amaba las Escrituras y las citaba constantemente y nunca en ninguna sola ocasión insinuó que pudieran estar equivocadas. Salí al bosque vagando, llorando y dije, Señor, ¿qué hago? Estoy en un punto de crisis. Sé que intelectualmente solamente no puedo resolver el problema de la autoridad de la Biblia. Tengo que ir más allá del intelecto. Y pensé, no sé cómo funciona un avión. Sin embargo, me monto en uno y confío que va a volar. No puede ser que solo espiritualmente nosotros no podamos contestar que confiamos en lo que está escrito allí. Así que volví, tomé mi Biblia, salí de nuevo al bosque, busqué un tocón, puse mi Biblia encima del tocón, me arrodillé y dije, oh Dios, no puedo probar ciertas cosas, no puedo responder algunas preguntas que mis colegas están haciendo, pero acepto por fe que este libro es la palabra de Dios. Amén. Creer, estar convencidos y afirmar que es la palabra de Dios, enseñarla, estudiarla y enseñarla. Y una iglesia que da testimonio es una iglesia que también vive el Evangelio. No solo enseña, no solo estudia, sino que también vive en su día a día, en la práctica, donde quiera que esté, bajo cualquier circunstancia. Hace unos años me regalaron este librito. Es un librito que recomiendo, pequeñito así, para los que a veces luchamos con el tema de la lectura, pero un librito poderoso. Se llama Sorprenda al Mundo. ¿Y por qué se llama Sorprenda al Mundo? Este autor, que es un líder evangélico, un teólogo surafricano, presenta la siguiente terminología. Ahí hay algunas, ¿verdad?, que él menciona ahí. Dice animar, comer, enseñar,
reflexionar y ofrecer. Son algunas formas de uno sorprender al mundo. Pero él usa la siguiente expresión. Él dice, el cristiano debería, como dice allí en Antioquía, que es un ejemplo de eso, vivir una vida cuestionable. Y cuando él dice, usa esa expresión, suena como que, uy, raro, ¿no? Vivir una vida cuestionable, eso no debería ser la vida de un cristiano. Pero él dice, déjenme explicar. A lo que me refiero es que debería ser una vida que provoca preguntas, que debería causar en la gente dudas, en el buen sentido, de por qué. Pero ¿por qué perdonaste a aquella persona? ¿Pero por qué tienes paz en medio de esas circunstancias? ¿Por qué haces tal cosa? ¿Por qué vives de esa forma? ¿Por qué das? Vidas que provocan preguntas. Así deberían los cristianos de una iglesia que da testimonio vivir el evangelio, provocando preguntas en la gente. Entonces, para ilustrar eso, el autor narra lo que ocurrió durante el tiempo del Imperio Romano. No sé si han escuchado en algún momento que en los primeros 100 años, 150 años de la historia de la iglesia, había millones ya de creyentes. Y estamos hablando de los tiempos del Imperio Romano. Y el mismo emperador llegó a preocuparse. Y hay una carta, los historiadores, varias cartas, los historiadores han mostrado esos textos, donde el emperador le escribe a sus gobernadores diciendo, yo quiero que ustedes imiten, hagan lo mismo que hacen los cristianos. Porque ellos están, no sé si en Perú se dice eso, ellos se están quedando con el pedazo. Ellos están conquistando a todo el mundo, la gente se está convirtiendo. Entonces escribe, narrando Michael Frost, lo siguiente, dice así, mientras los evangelistas y apologistas como Pedro y Pablo proclamaban, predicaban el evangelio y defendían su integridad, en una era de politeísmo y de superstición, miles de creyentes tocaban cada parte de la sociedad por medio de sus vidas cuestionables. Ahí es que él usa esa terminología. Provocando la curiosidad y el interés por el mensaje. Los creyentes comunes se dedicaban a actos de amor sacrificial. Ellos amaban a sus enemigos y perdonaban a sus perseguidores. Una de las cosas que narra la historia es que los cristianos, muchos de los cuales fueron perseguidos, llevados presos y luego quemados vivos para alumbrar las calles de Roma. Los cristianos perdonaban a sus perseguidores y los cristianos cuidaban de las viudas de los soldados romanos que morían en la guerra, algunos de ellos persiguiendo a los mismos cristianos. Así que esa comunidad de creyentes que alimentaba a los hambrientos, cuidaba de las viudas, en la brutalidad del Imperio Romano formaron una comunidad dramáticamente distinta como jamás se había visto. Sus vidas eran evidentemente llenas del Espíritu Santo, lo que demostraban por su amor y gracia. Los dioses paganos de los romanos no estaban interesados en el bienestar del pueblo. Sus sistemas religiosos se enfocaban en la presentación de ofrendas y rituales. Los cristianos predicaban y vivían un mensaje extraordinario. Por tanto, la proclamación fue efectiva porque podían también ver el evangelio vivido y practicado por los que se llamaban seguidores de Cristo. Una iglesia que da testimonio. Es una iglesia que tiene un corazón misionero, un corazón como el corazón de Dios. Es una iglesia que está atenta al mover del Espíritu Santo. Es una iglesia intencional en alcanzar a los que no conocen a Cristo. Es una iglesia que estudia y enseña el evangelio. Y es una iglesia que vive el evangelio en todo lugar. Oramos. Querido y amado Padre, gracias por formar la iglesia.
Gracias, gracias porque de alguna forma cada uno de nosotros tiene una historia que por tu gracia recibió el Evangelio. Recuerda que el predicador que fue a visitar a mis abuelos allá en un lugar pobre de San Paulo hace unos 80 años. Y como fruto de eso yo conozco el abundante Evangelio de Cristo. Gracias por iglesias que han dado testimonio a lo largo de la historia. Gracias por esta iglesia. Yo sé que estos hermanos están comprometidos con dar testimonio. Te pido, Padre, entendimiento, discernimiento, fuerza, provisión, dirección, para que como iglesia e individualmente lo hagan, Señor, con todo el corazón, aún más, y los use, Señor, poderosamente por medio de tu Espíritu Santo para alcanzar vidas que están viviendo en tinieblas, en dolor, sin conocer a Cristo. Ya sea aquí, ya sea en este país, ya sea en otro lugar del mundo. Para que tu nombre sea glorificado, Señor, y para que haya gozo en tu corazón y gozo en las vidas de las personas que reciben el Evangelio. Te alabamos. Gracias por esta hermosa oportunidad de adoración, de culto, de estudio de tu palabra en esta noche. Te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén.